Bienvenidos a un nuevo episodio de Filosofía, Psicología, Historia. Hoy vamos a hablar sobre unos temas que han inquietado a un oyente, a Lucas Armenta, y que son el subjetivismo filosófico y su relación con la Escuela Austríaca de Economía. Si nos preguntamos qué es el subjetivismo filosófico, podemos describirlo como una corriente que sostiene que el conocimiento, la verdad y la realidad dependen del sujeto que percibe. David Hume es uno de los autores que cuestiona la objetividad racional que proponía Descartes, pero quizás aquel que nos dijo que nosotros éramos creadores de la realidad es Kant, pero no de una realidad objetiva, sino de una realidad totalmente subjetiva. Es decir, nosotros no podemos conocer la cosa en sí, decía Kant, es decir, qué es aquello que vemos a través de la observación de un fenómeno, qué es el noumeno. Kant nos dirá, no lo podemos saber. ¿Por qué? Porque todo estará sujeto a nuestra subjetividad, a nuestras experiencias previas, a nuestros puntos de vista. Por lo tanto, lo que está ahí fuera no es la realidad, sino nuestra propia construcción de la realidad. En el siglo XX el subjetivismo se vinculó a corrientes fenomenológicas incluso y existencialistas como Husserl y Sartre, que enfatizaron la experiencia individual y la interpretación personal de la realidad. Pero en la economía tiene una cierta correlación con lo que conocemos como la escuela austríaca, que hoy está muy de moda, sobre todo por algunos acontecimientos en América Latina. La escuela austríaca de economía aplica el subjetivismo al análisis económico, porque su premisa fundamental es la que dice que el valor de los bienes no es objetivo, sino que depende de la percepción y preferencias individuales de los agentes económicos. Por ejemplo, Karl Mencher, considerado el fundador de la escuela austríaca, introdujo la teoría del valor subjetivo en su obra Principios de Economía Política, que podríamos sintetizarlo de esta manera. Imaginemos dos personas que encuentran una botella de agua en el desierto. Para el que está sediento, la botella tiene un valor inmenso, mientras que para alguien que ya tiene suficiente agua, su valor es mucho menor. Esto demuestra cómo el valor de un bien no es intrínseco, sino que depende del contexto y la necesidad de cada individuo. De aquí se desprende, por ejemplo, la teoría de la escasez. ¿Cuál es la botella de agua más cara? La última. Eugen von Bauerk desarrolló la teoría del capital y los intereses, explicando que las personas valoran más los bienes presentes que los futuros, lo que justifica la existencia de tasas de interés. Un ejemplo de esto es la preferencia de que la mayoría de las personas prefiere recibir dinero hoy en lugar de en un año, reflejando la idea de que el tiempo también es un factor en la valoración económica. Ludwig von Mises rechazaba los enfoques matemáticos del análisis económico. Para él, cada decisión económica es un acto subjetivo guiado por las percepciones y necesidades del individuo. Un ejemplo sería la elección de un consumidor al comprar un teléfono móvil. Su decisión no depende solo del precio, sino de factores como la marca, el diseño, la experiencia del usuario, etc. Friedrich Hayek, premio Nobel de Economía, se enfocó en la importancia del conocimiento disperso en la economía y la imposibilidad de una planificación central eficiente. Para demostrarlo usaba un ejemplo del precio del pan. Si hay una sequía, esta va a afectar a la producción de trigo. Esta escasez hará que el precio del pan suba sin que ningún organismo central lo imponga. Más bien el mercado se ajusta a través de la información que los precios transmiten a los productores y consumidores. Esta perspectiva choca con el positivismo económico que busca establecer leyes universales y predictivas sobre el comportamiento de los mercados. La teoría austríaca promueve un libre mercado y la acción empresarial como motores del progreso. Algunos críticos dicen que esto ignora factores estructurales y que lleva a desigualdades inherentes. Por ejemplo, el libre mercado no siempre resuelve problemas de monopolios naturales, ni el acceso a la salud o la educación, donde la competencia es limitada. También podríamos decir que la escuela austríaca subestima el papel de las instituciones y la regulación estatal en la estabilidad económica. Pensemos en la gran crisis del 2008, donde la desregulación llevó a excesos especulativos que afectaron a toda la sociedad. Allí los sistemas de protección social han sido fundamentales y esenciales para reducir la pobreza y garantizar estabilidad en muchos países desarrollados. Este es un debate abierto y no es solo un debate entre subjetivismo y objetivismo, sino también sobre la perspectiva de la acción económica, que no es solo una teoría, sino que, por supuesto, plantea desafíos en la aplicación práctica, sobre todo con las complejas realidades económicas y sociales de hoy.
La pregunta es si es posible un sistema basado exclusivamente en el libre mercado o si necesitamos un equilibrio entre libertad económica e intervención jurídica. Quizás la pregunta de fondo sería, si pensásemos en tres grandes ideales, en estos grandes ideales que trajeron hacia la modernidad los revolucionarios que acabaron con las monarquías. Me refiero a los ideales de la Revolución Francesa que se expandieron por el mundo y que hablaban de libertad, fraternidad e igualdad. Y nos preguntásemos, ¿cómo se aplican estos preceptos, estas verdades universales? ¿Dónde somos libres los seres humanos? Evidentemente somos libres en el pensar. Nadie puede decirnos qué debemos y qué queremos pensar. Pero no somos libres en lo jurídico, no podemos inventar nuestras propias leyes. No puedo yo porque se me ocurre pasar un semáforo en rojo, porque entonces puedo causar un daño a otro. Ahí no soy libre, soy un igual. Por lo tanto, soy libre en mi pensar, pero soy un igual en lo jurídico. Entonces, ¿qué sucede con la economía? Soy libre en la economía, soy un igual en la economía. Aquí nos encontramos entre dos polaridades, el libre mercado y el socialismo. Pero nos falta ese tercer precepto de la Revolución Francesa, la fraternidad. En la economía no podemos ser todos iguales, porque ni siquiera tenemos todos la misma iniciativa, pero tampoco podemos ser libres, porque hay responsabilidades sociales que tenemos. En la economía deberíamos ser fraternos. ¿Y qué significa ser fraternos? La fraternidad, el principio entre hermanos, significa que yo me ocupo de las necesidades del otro. ¿Qué quiero decir? Yo trabajo para el otro y no para mí mismo. Y no es el fruto de mi trabajo, mi propio beneficio, sino el de los demás. Y los demás tendrán el fruto de mi trabajo. De esta manera, nos encontramos ante estos tres ideales ubicados en tres esferas de la vida pública. Libertad en el pensar, fraternidad en lo económico, igualdad en lo jurídico. Aquellos que piensan que la libertad debe estar en la economía podrían encontrarse con esta cita de Voltaire, con la cual me despido, y que es prácticamente una paradoja, que dice así: quienes creen que el dinero lo hace todo, terminan haciéndolo todo por dinero. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si te interesa saber cómo son las ideas que nos llevaron a este subjetivismo filosófico, sobre todo el kantiano, te invito a adquirir mi libro Hacia la filosofía de la libertad, que está disponible en Amazon y en Mercado Libre. Y no te olvides de dejar un me gusta, compartir y suscribirte en la plataforma donde nos estés escuchando. Gracias y hasta el próximo episodio.